Te pido que seas tu Señor, tomando el control, Padre, dirigiendo, Padre Santo, toda esta enseñanza. Reclamo tu sangre preciosa, poderosa, mi amado Mesías, Yahshua Mashiach, cubriendo, Señor, cada uno de tus hijos, Padre, que van a entrar, Padre Santo, en esta enseñanza, Padre. Cubre sus casas, Padre, sus hijos, sus pertenencias, Padre, de cada uno de tus hijos, Padre. En esta mañana te pido que seas tú tomando el control, seas pasando carbón encendido por mi boca, que pueda hablar conforme a tu voluntad, Padre, conforme a tu tiempo, tu moed, tu kairos, Padre. Tú conoces, mi amado Dios Todopoderoso, todo, Padre Santo, de cada uno de nosotros, Padre, y venimos, Padre Santo, con corazones abiertos, Padre, para poder recibir esa porción de tu palabra, Padre, tu palabra preciosa que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guía, que nos da sabiduría y nos da fortaleza para poder seguir adelante. Danos discernimiento y revelación en tu palabra preciosa, Padre. Te pido que seas tú, Señor, hablando cada corazón, cada alma. Prepara nuestro corazón y nuestra mente para que esa semilla quede sembrada en tierra fértil, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te pido que tomes el control, mi amado Espíritu Santo de Dios. Te doy la bienvenida a esta enseñanza y a este like, que seas tú moviéndote como tú quieras. Todo esto, Padre Santo, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua Mashiach. Amén, amén. Bendiciones, hermanas, que Dios me las bendiga a cada una por nombre. Voy a dar la vuelta a la cámara y vamos a ver si es que podemos poner el... no sé si es que me está haciendo de salir otra vez el cómo se llama, pero voy a tratar de poder a ver si es que vale poner el background de atrás, pero que salga también las sí sale, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve cómo se llama los versículos. Y creo que el título también sí se ve los versículos para no poner tanta background atrás. Está lo más real que podamos hacerlo. Sí se ve, ¿verdad? Creo que sí se ven los versículos, pero bueno, de todas maneras vamos a estar hablando y vamos a estar buscando. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Gracias. Gracias por acompañarnos aquí en esta lectura. No sé si me escuchan bien, si puedo utilizar mi micrófono. Porque parece que no está cargado también mi teléfono y no puedo ponerlo así. Pero bienvenidos a cada uno, hermanos. Vamos a estar trabajando en el libro de Mateo. Como hermano Mauri, que lo bendiga. Bienvenido, hermano Mauri. Vamos a estar trabajando en el libro de Mateo 18, como ustedes pueden ver aquí, más o menos. También vamos a ir al libro de Mateo. Estamos trabajando en el libro de Mateo y viendo cómo nos está hablando nuestro amado Dios Todopoderoso por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas de nuestro amado Mesías. Y bueno, ha sido para mí de mucha bendición, aunque ya son como 3 veces que estoy trayendo las enseñanzas, pero esta es una nueva enseñanza porque es en un nuevo canal del ministerio. Las otras enseñanzas están en el canal de Verito Ya. Están las enseñanzas ahí, pero aquí me gusta un poco más porque estamos metiéndole más otras extras palabras, donde están esas palabras que edifican y que también confortan el título o lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita vamos a estar hablando de el más importante en el reino, y hay muchos versículos que le fortalecen para que nosotros podamos entender por medio de la palabra. Amén. Ok, vamos a leer de Mateo 18 del 1, déjeme bajar el volumen. Vamos a estar en Mateo 18 del 1 al 10. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente para poder entender más claro. Amén. Por ese tiempo
Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hace que uno de estos pequeñitos que confía en mí caiga en pecado, será mejor para ustedes que se aten un gran piedra de molino alrededor de su cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Santo, qué aflicción les espera al mundo porque tientan a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos, ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeñitos. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Amén, aleluya. Bueno, empezamos, porque creo que un poquito de lo que acabamos de leer, hemos estado leyendo en Mateo 5 al 7, donde nos habla de esa misma manera. Nuestro amado Mesías habla de esa misma manera, se repite de esa misma manera. Déjame ponerme mis lentes. Vamos a ir a los versículos que nos acompañan ahí para poder entender lo que está hablando nuestro amado Mesías, porque aquí nos está dando a entender algo muy importante a cada uno de nosotros, porque tal vez nosotros querramos, así como los discípulos que quieren ser, ¿cuál es el más importante? O que tienen otra forma de decir, yo soy el hijo amado, el que más está maravillado o el más favorecido. Para el reino de Dios no hay eso. Para el reino de Dios no eres medido de una manera como te mide el mundo aquí en la tierra. Eres diferente, medido de una forma diferente, como lo dice aquí, que seas como un niño humilde. Y vamos a ir a la palabra aquí mismo para poder explicar después. Vamos a ir a Efesios 4:2. Creo que sí se ve ahí. Efesios 4:2 sí se ve ahí. Efesios 4:2 y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con los otros, tolérense las faltas por amor. Amén, aleluya. Vamos a ir a la otra, vamos a ir a Filipenses 2:3. Creo que sí está ahí escrito, pero si no está escrito, pues aquí les voy a leer. A Filipenses 2:3 dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Santo, o sea, nadie es mejor que nadie. Santo. Vamos a ir a Proverbios 18:12. A Proverbios 18:12 y dice la palabra de nuestro amado Dios. La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Amén, aleluya. Bueno, voy a hablar de este punto que está hablando aquí, muy importante. Me gustó estos versículos porque podemos entender de qué se trata la humildad. Algunas veces la humildad lo tratan como que fuera la humildad de las personas que son pobres, las personas que no tienen dinero, porque yo he escuchado, es que esa persona es humilde. No, es que no, la humildad no se trata de dinero, la humildad se trata de tu corazón. Y aquí, como dice en Efesios, me gustó el primer versículo donde dice en Efesios 4:2, está hablando algo muy importante. Dice, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con los otros y tolérense las faltas
por amor. Amén, aleluya. La humildad y la amabilidad van de la mano, y está hablando de algo muy importante. Yo sé que casi la mayoría de los que no tienen tanto dinero son más amables que los que tienen dinero. Y yo he visto y he comprobado en mi país y que las personas que no tienen dan. De las personas que están en escasez dan a las otras y ayudan a las otras personas. Y eso se trata, la amabilidad, que seas amable y seas humilde y ayudes a los demás. La humildad no quiere decir que seas pobre, porque la humildad también puede venir de una persona que tenga de dinero, que tenga algunas cosas para poder ayudar y aportar a las demás personas. Y lo que acá más me encanta es que dice, sean pacientes unos con los otros. Creo que en esta parte creo que es muy difícil ser pacientes con otras personas que no son acorde a cómo tú los tratas, o sea, como personas que son malas contigo, y que tú seas paciente con ellas. Y de eso nos está hablando aquí. La humildad no solamente se trata de que tú des y que estés ahí ayudando y aportando. La humildad también se trata de tener paciencia con las personas que no se comportan bien contigo, que respires y que trates de no de ponerte al tú con esa persona. Unos con los otros, dice, tolérense en las faltas por amor. Santo, la humildad está hablando de muchas cosas a la misma vez que a mí, yo hablo de mí, que a mí me mata continuamente muchas veces, porque muchas veces tenemos que callar para tener paciencia. Tú tienes que callar y tienes que aguantarte muchas cosas, porque algunas veces tú no puedes hablar con una persona que no va a entender y que no entiende, y es mejor callar, porque callar es de sabios, dice la palabra, y es mejor callar porque en ese momento no te van a escuchar. En ese momento solamente te quieren lastimar o te quieren ofender y te quieren, así como nuestro amado Mesías, cada rato tenía que estar lidiando con esos fariseos, con ellos que les querían hacer tropezar, que les quería hacer que se equivocaran. Y asimismo trabaja el enemigo, y tenemos que entender que nuestra lucha no es contra tus enemigos, contra las personas que están insultándote, es contra potestades y huestes que quieren robarte tu paz, que quieren robarte esa parte de que tú estás tratando de hacer las cosas bien, y ellos vienen y te provocan. No es bueno que caigas en eso. Tenemos que ser conscientes en eso. Y aquí dice, tolérense las faltas por amor. Santo, por amor. Tolérense las faltas por amor. Creo que esta parte de practicar de amor al prójimo, como dice que es el importante mandamiento, que es el amor al prójimo, creo que es muy difícil de ponerlo en aplicación cuando tú no eres humilde. Y yo estoy hablando de mí. Antes yo no tenía una paciencia, vamos a decirle así, para poder esperar o poder decir, me guardo lo que tengo y espero en el tiempo perfecto para poderle decir. No, yo creo que hablaba más de mis pensamientos, que me ponía a pensar. Yo no pensaba, yo hablaba y lastimaba y me ponía al tú con tú, entonces pecaba, me embarraba con esa misma de lo que ellos estaban hablando, me embarraba y pecaba, porque si tú te pones a una persona que no entiende y que no va a entender, estás pecando, porque tú no tienes dominio propio, tú no tienes autocontrol. Y de eso pasa. La paciencia, la humildad es un trabajo fuerte de trabajar. Hasta ahora yo todavía lo sigo practicando, esa parte, porque es muy, muy fuerte de poder entender a otras personas o tolerar a otras personas que no están acorde con tus pensamientos o con las cosas que tú tienes, que estás creyendo, o incluso de las mismas iglesias. Hay muchas cosas que no toleras, o que tú ves y dices, ay, pero es que no, que tienen que vivir la palabra y no están viviendo. Y ahí está.
el amor de Dios que tiene que manifestarse en ti a través del amor de Dios y a través de las personas que no son buenas contigo, porque ahí se ve tu humildad, ahí se ve si es que realmente estás humilde o estás orgullosa, porque tú te vas a creer mucho más mejor que esas personas, o tú vas a ser paciente y vas a dar ese amor que esa persona necesita. Y creo que recibimos casi en todas las clases que hemos estado hablando, hemos recibido una enseñanza que muchos están hablando y se ve con cara de limón, vamos a ponerlo así, o con cara de enojo, que no veamos esa cara, porque muchas personas están pasando por muchas cosas fuertes que ni siquiera tú sabes cómo ellas se comportan por causa de lo que están pasando, y tenemos que aprender a ser tolerantes, como dice la palabra aquí. Amén. Voy a continuar, vamos a hablar acerca también, aquí está hablando de servir, está hablando de una parte que dice en Mateo 18 del 1 al 10, estamos ahí trabajando en Mateo 18 del 1 al 10, está hablando si es que quieren ser mayores o quieren ser importantes en el reino de Dios, tienen que ser como niños, y si tienen que servir, no tienen que hacer de comportarse como niños, tienen que servir, y está el servicio. El mayor ejemplo a seguir es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y voy a leer, creo que eso está en Marcos 10:45, ahí mismo estamos en Marcos, en el nuevo Marcos 10 del 40, no dice ahí el 45. Vamos a ir al 45, dice la palabra de nuestro amado Dios. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, aleluya. El mayor ejemplo de seguir, de la humildad, del servicio y de todo es nuestro amado Mesías. Y me gusta esta parte porque hay muchas situaciones que tal vez tú no puedes entender, tú no puedes decir o tú no puedes descifrar, pero lo que tienes que aprender aquí es que seas como Jesús. De seguir los pasos de nuestro amado Mesías es la enseñanza que Él nos deja a través de todo ese discurso, de todas las cosas que Él aplicó en su vida, porque siendo hijo de Dios, Él vino a servir. Él no vino para que le sirvieran, Él no vino para que lo hicieran de alabar, para que lo dijeran, oh, Él es el rey y esto que este otro. Creo que leímos en Mateo 16 o 15, donde empezaron a quererle hacerle rey, dice, después de lo que hizo de darle alimento a las 4,000 personas que les hizo de dar de comer, de alimentar, y empezaron, dice, que todos a alabarle y empezaron a decirle que Él este es el rey, que vamos a hacerle rey, y Él salió huyendo de ahí. Él no permitió que hicieran eso ahí en ese lugar, no permitía que estése como Él más. Él vino a servir y nunca buscó la gloria aquí, que le esté sentando gloria. Él vino y siempre ponía en alto por mi Padre, es la voluntad de mi Padre. Nunca digo es por mi voluntad, es por mis fuerzas, es por mí. No, Él siempre puso al Padre. Era tan humilde, tan bondadoso que ni siquiera quería recibir la honra en ese momento, porque Él decía, todo lo que hago es porque mi Padre me ha enviado y todo lo que estoy haciendo es porque mi Padre me ha dicho que haga aquí. Entonces esta parte de enseñanza tenemos que siempre ponernos en nuestro... Si queremos ser importantes en el reino de Dios, tenemos que comportarnos como niños. Los niños son inocentes, los niños obedecen, los niños escuchan, los niños perdonan inmediatamente. Yo creo que el otro día hablamos un poquito acerca de los niños que yo observaba. Aquí no está diciendo los berrinches que hacen los niños, no. Cómo es la actitud de un niño en una situación que los grandes no actúan de esa misma manera. Y está hablando de esa parte cuando algunas veces alguna persona te hace daño, tú guardas el rencor en tu corazón, en tu mente, no olvidas y lo guardas ahí. En cambio, la mente de un niño, la actitud que toma de un niño, en unas horas él se olvida de las cosas que pasó y juega con ese mismo amor, con ese mismo deseo, con esa misma alegría. Juegan entre hermanos. Yo he visto cómo algunas veces se pelean o así, pero ellos se olvidan de lo que pasó y empiezan a jugar. Esa misma actitud quiere Dios para nosotros.
que podamos perdonar inmediatamente y que podamos seguir unidos, que no estemos aislados o que nos guardemos todas las cosas, todo el rencor y todas las cosas en nuestro corazón y que vayamos cargando de año en año y así sucesivamente y tener esa piedra ahí para que no nos permita crecer. Está hablando muy importante nuestro amado Mesías en esta situación, porque ahí adentra muchas cosas para practicar en nuestras vidas. Amén. Voy a leer también ahí mismo en Mateo, dice 9:35, dice la palabra de nuestro amado Dios. 9:35 dice: Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: ¿Quién quiere ser el primero? Debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Amén, aleluya. Santo. No hay nadie importante aquí en la tierra. No puedes creerte más importante. Y eso habla a todos los ministros y a todos los que creen que son importantes y que pueden humillar a los demás. No hay nadie importante para el reino de Dios. No hay nadie importante, y si se quiere sentir importante, él tiene que estar sirviendo a las personas abajo como que todavía no sabe nada. O sea, se tiene que ver esa humildad. Y yo creo que he dado también ejemplos de eso a través de lo que yo he visto y he visto y experimentado con algunos líderes de la iglesia que no les importa, que están al frente predicando y están en terno. Ellos, así como están sirviendo, trayendo la palabra, así también agarran la escoba, agarran el mapo, agarran el cucharón, creo que se llama la cuchara, y sirve. He visto esa humildad. Nadie se tiene que sentir. En este versículo que habla, te da un impacto fuerte, porque dice: ¿quién quiere ser el primero? Debe tomar el último lugar y debe servir a todos los demás. Ahí sí, tú vas a ser importante para el reino de Dios. Santo, aleluya. Vamos a ir a Deuteronomios 10:12. A Deuteronomios 10:12 dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que le ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, aleluya. Y es toda la explicación que estaba hablando aquí. En Mateo 18:1-10 nos está hablando de la humildad, del servicio y de la actitud de que tenemos que llevarlo a cabo en este tiempo. Es que nadie es importante, y si quieres ser importante, como dice aquí, sirve a los demás y no te creas tanto. Así tengas títulos, así tengas carreras, así tengas lo que tengas, sé humilde y has de servir a los que necesitan, que están recién empezando a crecer en el ámbito espiritual. Sirve a ellos, y he visto y he entendido que eso es muy necesario, porque es algo muy importante para nosotros en esta área de ser importantes. No tiene que haber ese deseo. Pienso que es una parte de que nos influye como seres humanos, y estoy hablando como seres humanos, es que nos han enseñado desde pequeñitos a triunfar. Desde pequeñitos nos han dicho: tienes que salir adelante, tienes que ser mejor que el vecino, tienes que ser mejor que tu hermano, tienes que ser mejor que tu primo, tienes que ser mejor que esto, tienes que ser mejor que nosotros. Eso nos han influenciado desde pequeñitos a ser mejores, y por eso ahora nos creemos como que somos muy importantes y somos mejores. Pero aquí, para el reino de Dios, te baja todo eso y te dice: si quieres ser importante, trabaja y sirve a los demás. Hazte de ser siervo para que tú seas importante para el reino de Dios. El sistema humano de aquí, de todo el mundo, es muy diferente al sistema espiritual, y a mí me causa un impacto fuerte, porque digo: santo, si aquí es muy diferente. Para que te creas importante o para que seas importante, tienes que llenarte de títulos, tienes que llenarte de carreras, tienes que tener dinero para que seas importante. Pero para el reino de Dios es diferente.
No importa tus títulos, no importa tu estudio, no importa tu estatus, no importa nada, no importa tu corazón, que sea humilde, que sea obediente, que sea temeroso a Dios y que vivas de una manera agradable y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, aleluya. Santo Dios, creo que esta enseñanza nos enseña y me enseña a mí constantemente, aunque ya la haya leído, a mí me enseña constantemente para que traiga esa humildad y que no me crea más, sino que haya más humildad en los hijos de Dios, porque somos representantes, somos hijos de Dios y tiene que haber esa humildad, ese amor, esa tolerancia, esa paciencia, que yo oro mucho por la paciencia, que me dé mucha paciencia a Dios y todavía sigo pidiendo por más paciencia, aunque ya tengo paciencia más de la que había obtenido cuando era joven, pero me falta mucho más paciencia y tolerancia para poder seguir avanzando en este ámbito espiritual, para poder estar en obediencia, en sujeción y poder hacer las cosas conforme a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a continuar. Creo que hemos aprendido bastante de estos versículos del 1 al 10 que nos enseña muchas cosas a cada uno de nosotros. Tengo otros versículos, pero voy a leerlos. No están escritos aquí, pero voy a leerlos. En Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él os exaltará. En Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no sean los únicos que saben. Santo. Así que lo que sepas da, lo que recibes da por lo que recibiste, que como dicen, por gracia, lo que por gracia recibiste, dale a los demás. Lo que sabes, lo que has entendido, hace pasar a los demás. Y creo que esa parte tenemos que seguir practicando, porque muchas veces tal vez digan: no, es que ya sabes toda la palabra. Y déjame decirte que aunque sea una persona que ya sepa la palabra, si tú le das un versículo y le dices ese versículo, la persona se va a sentir como: Dios me habló a través de ti. Y yo creo que algunas veces yo me he sentido así, porque tengo personas que son mucho más mayores que yo en el Evangelio, son nacidas en el Evangelio, son nacidas ya en la palabra, y es muy difícil hablar a las personas así. Y en este fin de semana que pasó, fue algo fuerte para mí, porque yo tuve que hablar con todas las personas que son más grandes que yo y que son muy sabias, y que yo estaba orando al Señor, decía: no sé qué llevar de la palabra, porque me tocaba dar una reflexión. Y cuando yo estaba dando la clase aquí acerca de la autoridad que nos da nuestro amado Mesías, y estábamos hablando de la autoridad de atar tanto en la tierra como en el cielo, y se me quedó esa palabra autoridad, y dije: ok, voy a hablar de la autoridad. Y cuando empecé a hablar de la autoridad, agarré ese versículo, agarré otros versículos más, y empecé a declarar hasta el salmo, que no estaba puesto aquí, pero yo cogí un salmo para poder abrir la reflexión, porque yo abrí con un salmo y una alabanza. Hasta el salmo, a lo último vino alguien y me dijo: ese salmo Dios me habló en la mañana y me confirmó contigo. Pero cuando traje ese versículo de que sea antiguo, que es que eso ya se utiliza muchos, yo creo que utilizan hasta en la oración bastantes veces, y lo vuelvo otra vez a dar, era como que: ay, santo, no sé qué traer, pero voy a traer lo que tú me diste en la mañana, lo que yo recibí en la enseñanza, de lo que estoy enseñando aquí, de lo que yo recibí, de lo que me ministró a mí, voy a darlo a mis hermanos. Y cuando lo estaba dando, me dijo el pastor: Dios me habló a través de ti, porque hemos leído la palabra y hemos recibido la palabra, y en este momento estamos pasando por algo bien fuerte, que nos tiene que recordar el propio Dios que tenemos autoridad y que no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que agarrar esa autoridad que ya no tenemos por derecho para poder seguir perseverando. Y me sentí como que, ok, yo sé que algunas veces parece como que estamos no haciendo nada, pero sí estás haciendo algo, sí estás sembrando esa semillita, esa palabra que tú recibiste, así sea tan chiquitita, y tú quieres compartir con alguien, compártelo.
porque sé que es una semilla que tiene poder, tiene autoridad. La palabra tiene autoridad y tiene poder, y hay que seguir hablando, hay que seguir expresando, hay que seguir de lo que tú recibiste. Aunque yo haya recibido mucho hace mucho tiempo, pero de lo que yo recibí en ese día, yo di, porque yo siento, para personas que ya saben, son pastores, profetas, apóstoles, emisarios y todo eso, para poder dar una palabra así, yo tiemblo porque yo sé que ellos saben la palabra, pero he entendido que no importa. No importa cuánto tú sepas, si la palabra llega a tiempo y te ha ministrado a ti y dice que tú habla esa palabra, aunque sea tan simple, tiene poder, hermanos, tiene poder. Así que no nos callemos. Vamos a continuar con los siguientes versículos en Mateo 18. Vamos a ir desde el 11 hasta el 14. Mateo 18, del 11 al 14, dice la palabra nuestro amado Dios Todopoderoso. Pues el Ben Adán vino a salvar a los perdidos. En esta no está, pero el 11 está hablando, el Hijo del Hombre vino a salvar a los perdidos. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? Es una pregunta. ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Santo. Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Ay, amiga, aleluya. Gloria a Dios, bendiciones, bienvenido pastor, bienvenida hermana Sonia y a todos los que están ahí, que Dios los bendiga. Sorry por no saludarlos si no los veo. Estoy aquí tratando de ver aquí y ver acá también. Les puse la fotografía de los versículos, están aquí para que ustedes puedan ver, pero no puedo poner la otra fotografía porque la otra fotografía me sale en una restricción. Pero voy a ver si podemos trabajar así, de esa manera. Amén. Vamos a leer algunos versículos antes de dar la explicación. Vamos a ir a Lucas 15. Lucas, pero yo creo que ya todos saben esta parábola de la oveja perdida. Lucas 15, donde se repite lo mismo, pero vamos a leerla de todas maneras. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de la fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa, de la ley religiosa se quejaban de Jesús, se juntaban con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, decían. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentren? Y cuando la encuentren, la cargarán con alegría en sus hombros y la llevarán a casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y dirá: alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepienta y regrese a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Amén, aleluya. Leo este versículo y este libro de Lucas porque aquí nos está dando un detalle porque él dijo esa parábola. Él dijo porque estaban ahí, dice que estaban los fariseos y los maestros de la ley religiosa que se quejaban de Jesús porque estaba diciéndoles: ¿por qué se junta con pecadores? ¿Por qué se junta y por qué come con pecadores? Todos los que son cobradores de impuestos, ¿por qué se junta? Ellos estaban hablándole, pero tenemos nuestro amado Mesías escuchaba, aunque no lo estaba diciendo directamente, y por eso dice que él dio esta parábola. Pero esta parábola fue para que entendieran algo muy importante, y voy a hablar de lo que está hablándoles a ellos porque pienso que ellos entendieron esta parábola, esta historia.
Está hablando de los hijos de Dios, porque nuestro amado Mesías vino por sus hijos, por el pueblo de Israel. Pero hubo alguien que se perdió. Fueron las 10 tribus que se perdieron y se fueron y solamente quedaron unos. Los que saben de la palabra, los que saben de la palabra y saben de todas las cosas de nuestro Padre Celestial. Y por eso habla de la oveja perdida, que son las 10 tribus que se fueron, se esparcieron, se fueron al mundo, están en todas extraviadas. Está hablando de nosotros, está hablando de nosotros y está hablando de los judíos también aquí. Y les está hablando, yo me voy a alegrar por los que vienen, no por los que están aquí, porque los que están aquí ya deben de estar bien, deben de estar bien. Hay una enseñanza también, creo que más, que es igual que esa, que es del hijo pródigo, que es casi igual que esta, que trae una enseñanza y que dice que el hijo que se quedó ahí se sintió mal porque dijo, yo estando aquí nunca me dejaste matar, o una oveja, hiciste fiesta y eso que este otro, y le dijo lo mismo que estaba aquí, le dijo lo mismo. Tú estabas aquí, tú podías hacer todo lo que tú querías, pero el que estaba perdido vino acá, vino y reconoció quién soy yo y vino a casa otra vez, y por eso hice una fiesta. Y es la misma, como se dice, la misma parábola, pero en diferente manera. Aquí está hablando de ovejas y allá está hablando del hijo pródigo, pero se trata de la misma situación y del mismo entendimiento para que nosotros podamos entender. Hay muchos de sus hijos que no reconocen, los judíos no reconocen que Jesús de Nazaret es el Mesías, y que los que estaban mejor afuera, los que estaban apartados, están reconociendo que Él es su pastor, que Él vino por las ovejas perdidas, y somos nosotros, y hay fiesta. Y por eso cada uno de los que vienen aquí y se reconcilian con nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, dicen, yo reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Es el mismo versículo que decimos, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, porque hay de las 99 justos que están ahí, o sea, de las personas que creen que están justas y que son santas. No debe de haber de eso, porque Él no vino, nuestro amado Mesías, no vino por los justos, no vino por los sabios, no vino por los que saben mucho, vino por los que no saben nada, vino por los enfermos, vino por los necesitados, vino por los que están ahí perdidos y que no saben cómo caminar, que no sabían la palabra. Y ahora Él ha venido. La buena noticia es que nuestro amado Mesías vino y trajo esa buena noticia, que nosotros podemos ir a la casa de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro amado pastor de pastores, que es Jesús de Nazaret. Amén. Voy a leer los siguientes versículos porque ya me quedé en esto. Vamos a ir a Juan, creo que está ahí. Juan, hasta Salmos. Vamos a ir a Salmos, creo que está ahí al revés. Vamos aquí. Dice Salmos 23, 1 al 3. Salmos 23, del 1 al 3. Dice la palabra: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Amén, aleluya. Aquí nos está hablando del pastor, aquí nos está hablando de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Hay muchas referencias de pastor y ovejas. Y se trata de nosotros, se trata de los hijos de Dios que fueron apartados, pero que regresan. Pero aquí dice el pastor nos cuida, Él nos hace descansar. Cuando tú vienes a los pies de nuestro amado Mesías, ya no eres igual, ya no eres el mismo. Tú eres diferente, tú recibes nuevas fuerzas. El Señor te da esa paz que el mundo no te da, porque tal vez nosotros estemos inquietos, estemos desesperados y todo eso, pero Él te da la paz para que tú puedas tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de toda situación, en todo conflicto, de todo lo que se esté pasando en tu casa, en este país, con tu familia, en la economía. Él te trae paz y te ayuda, y a través de esa paz dice que nosotros recibimos fuerzas y que Él nos guía por sendas correctas, o sea, tomar buenas decisiones,
hacer las cosas correctamente, no tomar por impulso, y así da honra a su nombre. O sea, damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Vamos a continuar. Ahí dice Isaías, donde se habla también, Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice la palabra de nuestro amado Dios: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Amén, aleluya. Aquí nos habla algo muy importante, que es esa parte de nuestro amado Mesías, que Él vino por los extraviados. Y aquí confirma una vez más en Isaías 53:6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Santo. Sin embargo, el Señor, o sea, nuestro pastor de pastores, puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Para qué? Para que volvamos otra vez juntamente con él, para que tengamos una nueva esperanza, para que tengamos unas nuevas oportunidades, nuevos comienzos aquí en la tierra, juntamente con nuestro amado Mesías, el que nos indica a caminar por el camino correcto, que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Vamos a continuar. Dice Ezequiel 34, Ezequiel 34:12. Ezequiel 34:12 dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas. Ese día oscuro y nublado las rescataré. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a su casa, a su propia tierra. Las alimentaré en la montaña de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Amén, aleluya. Esta era una profecía que se iba a hacer y que ya se está haciendo en nosotros, porque nosotros somos ese rebaño esparcido. Nosotros somos ese Israel esparcido, y Él nos encontró a cada uno de nosotros y nos está rescatando para poder estar en nuestra casa, que es esa casa de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Vamos a continuar, creo que está ahí en Mateo. Bueno, vamos a continuar Mateo 18 del 15 al 20. Estamos estudiando el libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo 18, 15, del 15 al 20. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: si un creyente peca por ti, hablaré en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos confirman todo lo que digas. Santo. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como o un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Santo. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Santo, otra vez se repite ese versículo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respeto a cualquier cosa que pidan, a mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúne 2 o 3 en mi nombre, yo estaré allí entre ellos. Amén, aleluya. Aquí esta enseñanza es muy importante, porque sé que muchos de nosotros algunas veces no entendemos la corrección con el chisme o ¿cómo se dice? El juzgamiento. Esas son otras palabras diferentes que tal vez lo puedas malinterpretar.
malinterpretar, porque muchos dicen, es que me está diciendo porque la gente es envidiosa. No, algunas veces, si es un hermano tuyo y se acerca donde ti y en privado, mira, la señal es muy importante en esto. Si ese hermano es un chismoso y es un juzgador, te va a decir delante de la gente y va a hacer que escuche toda la gente. Aquí te está hablando de algo muy importante para que aprendas a ver si la persona de la que te está corrigiendo te está diciendo la verdad, es que va a actuar de esta manera. Dice que esa persona va a llevarte en privado y va a hablar contigo si estás haciendo algo malo. Y esto se habla, ¿cómo se dice? Estos versículos de Mateo 18 del 15 al 20 se trata de la iglesia, se trata de una iglesia, que si tú estás conviviendo en una iglesia y tú te quejas, yo he visto a muchos que se quejan en las iglesias, en las propias iglesias, se quejan de la iglesia y se quejan de la iglesia, pero si hay una queja que está mala y que algo está mal, se van a reunir, dice, se va a levantar un creyente y va a ir a hablar contigo en privado si tú estás mal, si tú estás en pecado. Va a ir a hablar, dice, en privado. Esa es la primera señal, va a hablar contigo en privado. Pero si esa persona no hace caso y no escucha, dice, van a agarrar 2 testigos, santo. Ahí se habla otra vez de los 2 testigos. Es muy importante agarrar testigos que no toman decisiones por tomar, sino que toman con testigos. Que haya testigos para moverse en el ámbito espiritual, tiene que haber testigos. Amén. Voy a leer un versículo, creo que está ahí en Gálatas 6:1, que está refiriéndose también a esto. Déjenme ver. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice la palabra. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, miren esto. Además, hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Amén, aleluya. Aquí nos está hablando algo bien específico para poder entender. Estamos hablando de un hermano creyente que ha pecado y que usted se puede dar cuenta espiritualmente y puede usted hablar con él. Puede ir usted a decirle, puede usted orar, presentarle al Padre y decir, Padre, mira, yo he visto esto, si es que yo puedo hablar y decir, dar un buen consejo, voy a ir en privado y voy a hablar con él. Pero si no escucha y sigue en el pecado, usted tiene la responsabilidad de hablar con otra persona para que pueda entender. Si no ha visto su pecado todavía, si sigue actuando con ese mismo pecado, en esa misma maldad, usted puede hablar con otra persona y unirse con otra persona y hablar. Y dice, si es que no hace caso ni así le hable 1, 2, 3, 4, 5 personas, esa persona ya está necia, ya no ha entendido. Entonces dice después que hable con toda la iglesia, hable en todo en general, porque ya no ha escuchado ni en privado, ni con algunas personas que son testigos, y ya no le importa nada. O sea que esa persona no es digna de que estés ahí porque va a contaminar a los demás. Y creo que de eso hablamos el otro día también. Voy a hablar otro versículo, voy a traer otro versículo que es para poder fortalecer esta enseñanza de Mateo 18, 15 al 20, donde nos habla de una parte de cómo corregir a los creyentes. Y estamos hablando de personas que están en la iglesia, personas que están en la misma iglesia y que algunas veces no están haciendo lo correcto, pero tú puedes ver. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3, creo que no está aquí, sí está aquí. Primera de Timoteo está ahí, creo que es la última porque creo que no puse más. Primera de Timoteo 3, 2 al 4. Amén. Y dice la palabra nuestro amado Dios Todopoderoso.
Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe de ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir con sabiamente y tener una buena reputación con agrado, debe recibir, visitar y hospedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleito ni amar el dinero, debe dirigirse bien a su propia familia y a sus hijos los respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Amén, aleluya. Estamos hablando aquí, este tema me gusta mucho porque es una parte muy importante, que cuando hay mucho conflicto y mucho pleito en una iglesia, hay solución, y aquí mismo te da la solución nuestro amado Dios Todopoderoso. Primero exige la corrección, porque aquí dice corrige a tu hermano. Es tu responsabilidad también como hermano. Si tú ves el pecado, en alguien, habla en privado, ve en oración, ve en ayuno y habla con ese hermano para que no siga pecando. Pero dice que si es que no hace caso a lo que tú le estás aconsejando, no vas, como decía en Gálatas 6:1, creo, que donde está hablando que no vayas así con un ego y con un coraje, con una ira, sino que vayas en humildad y con amor y lo ayudes y lo aconsejes para que pueda salir del pecado. Pero aún así, con tanto cariño y con tanto amor, que no te haga caso, ahí dice que vayas y busques 2 testigos y otra vez te acerques a la persona para que pueda dejar el pecado, para que esa persona pueda confesar su pecado y se arrepienta y sea libre y ya no siga en ese pecado. Pero si sigue así aún, a pesar de que lleves testigos, a pesar de que ya hayan hablado y hayan recibido tanto consejo, y esa persona siga en el pecado, dice que lo traten como pagano. Y lo dice en la propia palabra que estábamos aquí hablando en Mateo 18:15, dice aquí una frase muy importante que dice: si ya no hacen caso, si ya no te hace caso la persona, ya no te hace caso, se niega a escuchar y piensa que ese pecado está bien para esa persona, y ya toda la iglesia sabe. Luego, si esa persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto o un cobrador de impuestos. O sea que ya no es digna de estar en una iglesia porque no está sometiéndose a nada y no está reconociendo el pecado. Esa persona realmente se ha perdido, y pues hasta que quite todo ese velo de mentira del enemigo que lo ha cegado por el pecado, no puede estar ahí al frente. No puede estar al frente. Y esto es algo, es un estudio, ¿cómo se llama? Este es un estudio para los líderes, un estudio para los que están trabajando dentro de la obra del Padre Celestial, porque tú te conviertes ya en una pieza importante, eres un representante de Dios en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, eres un representante y tiene que cuidar su testimonio. Y si no hay ese cuidado de testimonio, entonces no eres digno de ser hijo de Dios, dejas de ser de hijo de Dios porque estás sometiéndote a las cosas del mundo, estás obedeciendo al príncipe de este mundo. Entonces ya no perteneces a esa parte de familia de Dios, porque no estás haciendo las cosas como te mandan a hacer aquí. Y en la palabra mismo dice: sujétense, obedezcan, sean pacientes, sean siervos, ayúdense unos con los otros con humildad y con amor. Y creo que eso se mueve mucho en muchas iglesias, creo que en toda la mayoría de las iglesias, pero aquí habla algo muy importante. Para limpiar tu iglesia tiene que moverse así, de esa manera. Y creo que en todo se tiene que mover de esa manera, como dice en la palabra. Hay muchas veces que también en los ministerios se tienen que mover así. Si no hay esa parte de cuidado, de responsabilidad como hijos, se tiene que ir. No puede estar representando a alguien que no está con un buen testimonio al frente, porque por causa de ellos hay muchas cosas que han pasado de generación a generación. Yo he visto en las iglesias de mi país, se movía así. Era gente que no tenía un buen testimonio.
Era gente que no tenía un buen testimonio, entonces por eso los nuevos dicen, ay, es que para ser hermanitos yo prefiero quedarme así porque los hermanitos son mucho más peor que nosotros. Entonces ese testimonio es muy importante cuidar porque no estamos representando solamente a la iglesia, estamos representando a ser como hijos de Dios aquí en la tierra. Somos hijos de Dios y pertenecemos a una familia y por tanto tu actitud tienes que cambiarla, tienes que pedirle a Dios que te ayude a cambiarla y a vivirla, porque no solamente puedes estar hablando de la palabra y decir es que esto, que este otro y esto, que este otro, y en tu casa como tú eres, con tu esposo, con tus hijos, en tu iglesia, con tus hermanos, en la calle. Tiene que haber un cambio profundo dentro de ti. Hay muchos que dicen, oh, es que todos los creyentes y todos los creyentes, déjeme decirle que algunos que dicen que son hijos de Dios, no son hijos de Dios. Recuerden que en la propia palabra dice que nosotros tenemos que crecer, así como el trigo y la cizaña crecen ahí, porque es necesario esa espiga para que tú te puedas amoldear. Hasta es necesario todos los que están ahí, que pensamos que son nuestros enemigos, y son necesarios para que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Padre y ser moldeados conforme a la voluntad de nuestro Padre. Pero no son todos hijos de Dios. Déjenme decir, todos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen los frutos que se reconoce, tiene esos frutos, tiene esa esencia que se reconoce de un hijo de Dios. Hay bondad y ahí están, hay bondad, hay amor, hay paciencia, hay ayuda, hay ese consejo que sale de tu boca y se tiene que ver, se tiene que manifestar, se tiene que ver que sí es un hijo de Dios. No todos, porque hay muchos que hacen quedar mal a los hijos, a los verdaderos hijos de Dios, y por uno pagan todos y les llevan a todos por igual. Y he escuchado mucho de eso, pero sé tú la diferencia, vive la palabra y conviértete en un hijo de verdad. Yo al principio yo pienso que no era una hija de verdad porque yo no podía hacer muchas cosas. Yo no podía hacer por mí sola, hermanos, por mí sola. Yo creo que no pudiera hacer nada bueno saldría de mí. Pero gracias a Dios que he permitido que estés trabajando conmigo día a día. Yo estoy trabajando constantemente porque mi carácter era muy fuerte, hermanos. Y he tenido que hacer, como les digo, la palabra ha sido como martillo para mí, que me ha causado mucho dolor. Hasta el callarme me ha dolido profundamente, hasta mi corazón me ha ardido cuando yo he tenido que callarme la boca para no hablar y poder estar pacientemente esperando la voluntad del Padre, para que Él me pudiera defender, para que yo no me defienda. Entonces, ¿cómo vas a decir que eres hija de Dios si tú te estás defendiendo? Los hijos de Dios sabemos que nuestro Dios va a levantar nuestra cabeza en un tiempo perfecto. Y he entendido tanto eso que a santo, yo creo que la disciplina de todas nuestras emociones es constante, es una batalla constante, hermanos, porque no me voy a decir, oh, es que yo soy santa y yo hago muchas cosas. Hay muchas veces que hablo de más, muchas veces que me enojo, muchas veces que soy impaciente y tengo que otra vez acudir a otra vez ahí en esa intimidad, buscar de la fortaleza que Él me da, buscar de ese amor que Él me da, que Él me llena cada mañana, que Él me inspira para poder seguir tolerando muchas cosas, para poder seguir teniendo paciencia con todos los que me rodean. O sea, tengo que depender de Él todos los días, porque si no dependiera de Él, yo creo que la Verónica que está aquí no fuera Verónica de aquí, fuera santo, un fosforito encendido en todo lugar. Entonces creo que es necesario que siempre estemos poniéndole a Dios en primer lugar. Y por eso dice, ponme en primer lugar, porque sabe que nosotros solos no podemos. Solamente podemos con Él, solamente tenemos con Él. Cada vez que tú te acercas, cada vez que tú oras, Él es el único que te llena de paciencia, el único que te llena de tolerancia, el único que te llena de amor, el único que te llena de paciencia para que puedas tolerar las cosas que vienen en el día, porque tú no sabes qué va a pasar en el día, tú no sabes qué va a pasar en tu casa, con tus hijos, afuera, no sabes, con tus compañeros de trabajo, con tu esposo, y entonces Dios mismo te llena en la mañana para que tú puedas soportar lo que viene en el día. Y he entendido eso tan claro porque digo, si es que no oro, yo me siento vacía y me enojo rápido y yo siento que Él es necesario para mí, Él es necesario para mí todos los días. Sin Él yo creo que
pudiera tropezar y pudiera caer fácilmente, pero he entendido, porque ya me he caído muchas veces, hermanos, me he caído muchísimas veces y he entendido que sin Él no soy nada. Entonces con Él tengo que seguir hasta el fin, hasta cuando ya llegue ese día que yo me vaya. Tengo que seguir pidiéndole más paciencia, seguirle pidiendo ese shalom de Dios. Todos los días digo, derrama de tu shalom sobre mí, que nadie robe mi shalom, que pueda mantener ese shalom dentro de mí, porque si pierdo esa paz, ay, esto de lo que es un airecito se convierte en una tormenta. Entonces ya he entendido en este tiempo que tiene que haber un dominio propio dentro de mí y que no es fuerte. Las emociones no son fuertes, no son fuertes. Nosotros tenemos que someterlas bajo los pies de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret para nosotros poder obedecer y hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Vamos a continuar. Santo, eso va a ser en una hora. Voy a ver si es que puedo hacer rápido. Vamos a ir a Mateo. Estamos en el libro de Mateo, estudiando el libro de Mateo 18. Vamos a continuar Mateo 18 del 21 al 35. Del 21 al 35. Vamos a leerlo, amén. La palabra de nuestro amado Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Santo, 7 veces. 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comprar a un rey que decidió poner al día a las cuentas a los siervos que le habían pedido prestado el dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debían millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en la prisión hasta que pague toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda, ¿por qué me lo rogaste? ¿No deberías de haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les haré mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Santo. Gloria a Dios. Creo que esta enseñanza tiene mucho poder y creo que nos habla a cada uno de nosotros. Yo creo que una de las personas que antes no perdonaba y que se guardaba mucho en su corazón, pero aquí nos da una enseñanza para que podamos entender, porque ya hemos hablado, creo que de esto sí, en el donde se habla cómo orar el Padre Nuestro, y abajo donde dice: si es que tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré. Y aquí esta enseñanza otra vez está hablando, enseñando que el perdón es necesario para que tú puedas ser salvo. Si no hay perdón, no hay cómo que tú crezcas, no
hay como que tú recibas, no hay como que tú te salves. Hermano, aquí está hablando de la salvación, aquí realmente está hablando de la salvación, porque algunas veces no pedimos, decimos, oh, es que ya Dios me perdonó. ¿Y tú has perdonado? ¿Tú has perdonado? Aquí está hablando de alguien que no ha querido perdonar, alguien que tiene un corazón duro, alguien que no está perdonando. Y ahí está diciendo, aunque tú digas y hagas y yo te haya perdonado, porque se trata esta parábola, esta historia, se trata de nuestro Padre y nosotros. Aunque el Padre te haya perdonado, si tú no has perdonado, tú te vas a ir al infierno. Tú no vas a llegar al reino de Dios, porque aquí está hablando de algo y dice, si es que yo perdoné un pecado mucho más grande del pecado que estás tú tratando de justificar a la otra persona y decir, yo no quiero perdonar. Si yo he pagado mucho más grande tus pecados, ¿cómo tú no puedes perdonar eso? ¿Cómo tú no vas a poder perdonar eso? Y le dice, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías de haber tenido compasión tú de tu compañero? Y así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Es que la falta de perdón es una piedra de tropiezo para tu crecimiento y para todas las cosas que tú estás haciendo, porque te has entendido, no has entendido esta parte del perdón, que así como el Padre, y el mayor ejemplo, así como el Padre te ha perdonado a través de su Hijo Jesús de Nazaret, tú tienes que perdonar a los demás. Y cuando tú entiendes eso y dices, sí, si yo fui pecadora, yo pequé, hice muchas cosas malas y tú mandaste a tu Hijo para que yo pudiera obtener ese perdón. ¿Y cómo no voy a perdonar? No voy a perdonar a los que me han ofendido, no voy a perdonar a los que me hicieron daño, a los que me lastimaron, a los que me robaron, a los que me ultrajaron. ¿Cómo no voy a perdonar? Si tú perdonaste a través de tu Hijo, si tú te llevaste todos esos pecados míos para que yo pudiera ser libre. No quiero convertirme en un siervo malvado, porque le dice, eres un siervo malvado porque tú no estás haciendo, y no estás diciendo, tú tenías que sentir con el corazón, porque hay muchos que dicen, es que tengo que sentir con mi corazón que yo he perdonado. Aquí, ¿acaso tenía que sentir el cobrador para que le perdonara? No, él no tenía que sentir, él tenía que seguir el ejemplo del dueño que le perdonó toda esa deuda. Él tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial, que mandó a su Hijo, porque nosotros, en la palabra dice que nosotros no éramos dignos. No éramos dignos, hermanos. Nosotros no podíamos acercarnos al Padre. No había nadie que podía pagar ese precio. Nadie, ni 1000 corderitos, ni 1000 vaquitas, ni ningún animal, ninguna ofrenda podía acercarnos. Estábamos destituidos de la presencia de Dios y de todas las cosas que teníamos. Y ahora que podemos decir por medio de nuestro amado Mesías, nosotros somos hijos de Dios. Pero no eres hijo de Dios si no te comportas como el Hijo de Dios, que siendo santo pudo perdonar hasta lo último, que meterá en lo último que él estaba siendo clavado ahí en el madero, metiéndoles esas, ¿cómo se llaman? Esos clavos grandes, y decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú ves eso y entiendes que no importa el pecado o la situación que te hayan hecho, perdona, entiendes ese amor tan grande, tú vas a poder perdonar. Porque déjame decirte que tú almáticamente o con tu corazón no vas a poderlo hacerlo. Cuando tú entiendas en el espíritu, yo estoy hablando de tu espíritu, estoy hablando de esa fuerza que te da, que aunque tu corazón, porque constantemente tú no vas a hacer caso a tu corazón, constantemente tú no puedes hacer caso a tu corazón. Hay muchos que dicen que se mueven por emociones, pues déjame decirte que en el mundo espiritual, si eres un hijo de Dios, no te mueves por emociones, no te mueves por el corazón, te mueves a través del Espíritu Santo para que hagas las cosas y la voluntad de Dios aquí en la tierra.
¿Acaso todo lo que nosotros estamos haciendo es porque nosotros queremos o porque nosotros deseamos? No, hermanos, yo no deseaba, muchas cosas yo no deseaba. A mí me gustaba que me escucharan y cuando yo hablara, que todo se haga así como yo digo y como yo mando y como yo exijo. Y no era lo que yo deseaba. Realmente mi ser, mi yo, no era lo que yo deseaba. Era lo que yo tenía que hacer porque soy hija de Dios. Tenía que hacer porque yo amo a un Dios todopoderoso. De dejar toda esa ira, de dejar todo ese ego, de quebrar todo lo que hay dentro de mí que me causa pecado para no poder crecer en el ámbito espiritual. Y duele, hermanos, eso duele. Así como le dolió a nuestro amado Mesías, nos duele dejar todo eso. Nos va a doler. Hasta perdonar, a mí me dolió muchísimo perdonar a todos los que me habían hecho daño. Me dolió perdonar, no es que yo sentía, me dolió perdonar, pero lo tuve que hacer porque yo amo a Dios y sé que todas las cosas, los pecados que hacen, los pecados que he hecho, no hay un nivel, ¿cómo se dice? No hay una balanza para medir el pecado de nadie. Todo es pecado, no hay un pecado chiquito ni hay un pecado grande. Todo es pecado y entra como pecado todo por igual. Y todos esos pecados, a través de nuestro amado Mesías, hemos sido redimidos y hemos sido limpiados. Y por eso he entendido, porque te amo, por tu sangre, por ese dolor que tú recibiste, yo perdono. Hubo muchos eventos en mi vida, no digo yo perdoné ya cuando me convertí, perdoné a muchos, yo perdoné a muchos, pero el verdadero perdón, yo lo hice ya cuando estaba como, creo que 3 años, 4 años, 5 años en el Evangelio, viviendo la palabra. Aún así tenía falta de perdón en mi corazón, hermanos. Y no es un orgullo decirles, pero yo les digo la verdad porque yo viví dentro del Evangelio. Siendo cristiana, todavía tenía falta de perdón. Todavía no había entendido la palabra perdón. Pero cuando entendí la palabra perdón fue con dolor, hermanos. Tener que perdonar muchas cosas, hermanos, muchas cosas. No estoy hablando solamente de un enemigo que te hace la vida imposible. Estoy hablando de todo, hermano, de todo. Tanto los que están afuera, tanto los que están adentro, que es tu propia familia, tanto de los que no algunas veces ni siquiera los ves y te insultan y te hablas, tanto de los que están cerquita de ti durmiendo. Tienes que aprender a perdonar a cada uno de ellos porque sabemos y entendemos que todo lo que han hecho no ha sido por ellos mismos, ha sido por el enemigo, que quieren robar nuestras bendiciones porque por falta de perdón no podemos obtener la bendición. No podemos tener esa autoridad. ¿Con qué autoridad vas a poder reprender? ¿Con qué autoridad vas a poder hacer esto? Si tienes falta de perdón, tienes una puerta abierta tan accesible para que el enemigo se mueva en ese lugar, se mueva en ese ambiente. Es como que tú le das un hospedaje en un cuarto al enemigo para que esté ahí. Cuando hay una falta de perdón, es como que tú tiene la llave para entrar a tu casa al enemigo. Cuando tú no perdonas. Y es muy importante perdonar a todas las personas, seres queridos, cercanos o lejanos o personas que no conocías y que te hicieron daño. Perdónalas para que tú puedas recibir esa bendición y ya no descargando. Creo que hablamos el otro día de la falta de perdón y les invito, creo que hay una enseñanza de la falta de perdón que es muy importante, pero aquí habla de que él no quiso perdonar. El siervo no quiso perdonar, pero él sí quiso que le perdonara a Dios. Él sí quiso que le perdonara. Él se arrodilló y lo rogó para que le diera más tiempo, para que pudiera pagar la deuda. Pero cuando le tocó a él, no quiso perdonar. Y cuando no hay perdón, pues ahí cae el juicio. Después, como digo siempre, después se están quejando, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me está haciendo? Dios no castiga, Dios es justo. Y quiero que entiendan esta parte porque es muy importante. Dios no se mueve como se mueve aquí en el mundo de justicia por pruebas ni nada. No, Dios se mueve conforme a tu corazón, conforme a lo que tú haces aquí en la tierra. Y hay documentos, hermanos, se mueve en el ámbito espiritual, se mueve, todo es documentado y todo es justo.
Y por causa de todas las cosas, están aquí todos los derechos que nosotros tenemos. Creo que el otro día hablamos de los derechos que tenemos como hijos de Dios, de las bendiciones que tenemos aquí como hijos de Dios, y también de la desobediencia, lo que obtienes cuando no estás obedeciendo. Está claro ahí la palabra y no se puede retractar. Nuestro Dios es justo y verdadero, no se puede retractar, pero tenemos un adversario que está ahí como ese juzgador que se va al trono de la gracia de nuestro Padre para a decir y hacernos de decir que no somos dignos, que estamos pecando todos los días, hermano. Así como Job, hay una enseñanza poderosa que quisiera darla, pero creo que esa enseñanza usted la tiene que aprender. Hay una enseñanza fuerte que a mí me ha gustado, porque hay una, ¿cómo se dice? Donde hay un juez, hay un tribunal celestial, hermanos. Y me gustaría hablar de eso, pero voy a hablar un poquito. Hay un tribunal en el cielo que está abierto. El acusador se llama Satanás. Y nosotros somos los que estamos ahí siendo juzgados cada día. Para que Él nos tope, Él tiene que pedir permiso, hermanos. El diablo no te puede tocar por tocar. Y digo muchas veces, que algunas veces dice, ay, es que el diablo me está haciendo de esto. Es que no. El diablo te tocó porque tú tuviste puertas abiertas. Tú estás en pecado. Tú estás haciendo algo, por eso el diablo te toca. El diablo no se mueve solo sin haber pedido permiso a Dios. ¿Y cómo obtiene el permiso? A través de tu desobediencia, a través de tu pecado, obtiene legalmente, y estamos hablando legalmente, acceso para toparte, para quitarte tus bendiciones, para robarte tu paz. Tiene documentos levantados y tú firmas con tu actitud, tú firmas con tu boca mismo. Algunas veces tú firmas cuando tú declaras y dices, ay, es que sí, es que esto está feo, es que esto está maldito, es que esto, tú mismo tienes la firma en tu boca y le das acceso al enemigo. Entonces, como Dios es justo y Dios es fiel, se lleva a cabo el papeleo justo con ellos, porque no se va a retractar de todas las bendiciones que da en la Torá y las maldiciones que da también ahí. Y tenemos que entender eso. En el ámbito espiritual se está moviendo algo muy fuerte, y por eso digo, levántense guerreros y guerreras, ármense de toda la armadura, ármense de la palabra. Cuando ustedes se arman de la palabra, ustedes están viendo y están decretando, están declarando y están estableciendo la palabra de Dios. Tal vez en nuestra boca están saliendo palabras, pero es un documento en el ámbito espiritual que tú estás declarando. Cuando tú estás profetizando, tú estás poniendo una carta delegada, direccionada para tus hijos. Y así mismo el enemigo utiliza, hermanos, así mismo el enemigo utiliza una carta. Cuando tú estás hablando cosas negativas, él coge y escribe y pone y coge tu firma, que es tu boca, cuando tú dices, ay, sí, y entra la duda y dices, sí, creo que no hay solución para esto. Le diste una firma, le diste un acceso. Y estamos en el espiritual, tenemos una batalla tan fuerte, hermanos, tan fuerte, y que algunas veces no nos damos cuenta, que pensamos que nosotros no somos culpables y que el enemigo se ha movido por sí solo. No se ha movido. Tú mismo le has abierto la puerta al enemigo para que te zarandee. Tú mismo le has dado acceso al enemigo para que te tope. Tú mismo has dado ese acceso. No hay ahí como que Dios estés ahí obrando, porque tú le has dado primer lugar al enemigo, no le has dado primer lugar a Dios. Y eso se trata una cantidad de cosas que he entendido en el ámbito espiritual, y que por eso digo, escudriñen la palabra, porque ahí van a encontrar muchos secretos que ustedes van a decir, wow, Santo, con esto puedo desarmar al enemigo. Con esta palabra puedo desarmarle al enemigo. Con esta palabra puedo callarle al enemigo. Con esta palabra puedo darle una patada al enemigo, que se salga de mi casa y ya no regrese más. Con esta palabra. Y por eso es necesario que tú sepas la palabra, la Biblia, para que tú veas los derechos, las bendiciones que tú tienes legalmente como hijo de Dios, como ciudadano, que dice en la palabra, como ciudadano de Dios, que eres heredero de las cosas celestiales del reino de Dios. Y cuando tú aprendas a entender muchas cosas, porque yo sigo descubriendo, hermanos, yo sigo descubriendo
Tal vez haya leído la Biblia desde Génesis y hasta Apocalipsis como 2 o 3 veces, pero para mí, cada día que yo estoy leyendo y estoy escudriñando, yo encuentro tesoros, tesoros escondidos en la palabra para que yo pueda fortalecerme y para que yo pueda agarrar y pueda decir, me agarro de esta palabra y la hago mía y confío y creo. Y yo sé que se va a cumplir, yo sé que se va a hacer. Así como agarramos las promesas de Josué 24:15, toda mi casa te va a servir, toda mi casa te va a servir. Y estoy declarando y estoy estableciéndole y estoy decretando la que se va a hacer. Y se va a hacer, hermanos, en su tiempo perfecto se va a hacer. Algunas veces te lo da así el Señor, cuando tú confías de verdad o cuando ya estás listo para recibir esa promesa de Él. Y por eso es necesario que tú sepas las promesas de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos. Sin la palabra, ¿cómo te vas a poder defender? ¿Cómo te vas a poder defender? Y estoy hablando de una manera, no sé cómo explicarles, de una manera espiritual. No estoy hablando de una manera que tú hagas de escribir y que pongas la firma, no, yo estoy hablando de una manera espiritual, porque se forma de una manera espiritual, hermanos. Todo se maneja de una manera espiritual. Y te voy a decir, tu boca es la firma para que entre bendiciones y para que entre maldiciones a tu vida. Tu boca trae vida y trae muerte. Tu boca es como el pincel, el pincel, el lápiz, el pen, no sé cómo lo llaman ustedes, es para que tú firmes el documento que te está presentando el enemigo y te está engañando para que firmes. Y tú firmas a través de tu boca todas las cosas que Él está trayendo a tu mente. El documento que traes a tu mente cuando dices, ay, es que yo no sirvo, ay, es que yo soy mal, ay, es que me va a ir mal, ay, es que yo no creo que sea capaz de hacer esto, es que yo no. Todas las cosas negativas, cuando tú afirmas con tu boca, es que tú firmaste un documento dándole el permiso para que te toque. Amén. Le damos gloria a Dios y vamos a dejarla ahí porque ya estamos una hora aquí. Pero le damos toda la gloria y toda la honra. Creo que hemos hablado de estos temas muchas veces en algunas enseñanzas, pero aquí habla de ese siervo malvado que no perdonó. No te conviertas en un siervo malvado que no perdona. Aprendamos a perdonar constantemente, como le dice al principio a Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y está hablando por día a cada persona. Entonces es mucho más de lo que tú puedes entender. Mucho más. Y mucho más de lo que tú dices, 70 veces 7 al año. No, está hablando por persona y está hablando por día. O sea, muchas veces tienes que perdonar a esa misma persona si te ofende, esa misma persona si te hace daño. Tienes que perdonarla constantemente. Amén. Y eso solamente, ese corazoncito y esa fuerza solamente te da Dios. Solamente te da Dios para que tú puedas perdonar, para que tú puedas avanzar y para que tú puedas recibir esas bendiciones y puedas tener esa autoridad, porque Él nos ha dado ya autoridad para poder atar tanto en la tierra como en el cielo, como se vuelve a repetir una vez más aquí en este capítulo, porque habíamos hablado de Mateo 17 y 15, donde se hablaba de la autoridad que nos da tanto para poder atar en la tierra como en el cielo, y aquí también te vuelve a repetir, tienes autoridad cuando tú has perdonado. Tienes autoridad para poder atar y desatar tanto en la tierra como en el cielo. Por eso tu boca tiene poder. Tienes autoridad en tu boca y por eso tu boca tiene que ser otra vez moldeada a la palabra. Que tus pensamientos también sean pensamientos del reino, porque todo lo que va a salir de tu boca tiene poder, hermano. Es que dice, es que yo no voy a poder. Pues no vas a poder, con esa actitud no vas a poder. Pero si tienes una mente del reino y dejas que visite Dios en tu vida a través de la palabra, vas a tener victoria cuando tienes una mente renovada. Y recuerda que toda la mañana renueva nuestra mente Dios. Son nuevos pensamientos, son nuevas fuerzas, son nueva misericordia para su pueblo. Amén. Voy a hacer un llamado si hay algún hermano o hermana que tenga
que quiera recibir al Señor como su Salvador, le invitamos para que pueda recibir al Señor como su Salvador. Y también si es que se quiere reconciliarse apartado de la iglesia, le invitamos para que pueda reconciliarse con nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret en esta mañana. Si todos somos de casa, vamos a hacer una oración y a recibir esa porción de la palabra. Vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre, por tu porción de tu palabra, Padre, por este maná, Padre, por esta agua viva, Padre, esta agua fresca que refresca nuestra alma y nuestro espíritu, Padre, en esta mañana, Padre, que podamos seguir creciendo en ti, creyendo y confiando en ti, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno y eres fiel, Padre. Digno eres tú, mi amado Dios Todopoderoso, y te damos gracias que quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, y no solamente que quede guardado, Padre, que podamos vivirla diario, Padre, que podamos vivirla y accionarla en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Padre, que a través de tu Santo Espíritu que está aquí en la tierra, que podamos hacer, Padre Santo, de poner, Padre Santo, en práctica todas tus enseñanzas que tú nos das, mi amado Mesías Jesús de Nazaret. Gracias te damos en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre. Amén, amén. Bendiciones, hermanas. Que Dios me los bendiga. Vamos a abrir las ventanillas si quieren participar, quieren preguntar o quieren decir algo. Bienvenidas, hermanas. Vamos a darles su tiempo. Déjenme ponerles aquí. Amén. Bienvenida, hermana Vanessa. ¿Cómo está su tiempo? Adelante, hermana Vanessa.